Hace días no les grabo. Pero bienvenidos de nuevo al canal. Estoy contentísima de estar acá de regreso con ustedes después de unos días de vacaciones, si se puede decir. Hoy les traigo un tema en el cual estoy trabajando en mi vida personal y qué sé yo. Me, me dio por tal vez compartirlo con ustedes para retroalimentarme, para que me quede ahí grabado y estar escuchando pues lo que Dios me ha enseñado durante estos días. Y de paso pues si le ayuda a alguno de ustedes también, sería una enorme bendición. Y el tema es sobre cómo crecer en la vida espiritual y dar frutos. Entonces, si te interesa, te pido que me acompañes, que no te vayas. Te estoy viendo, no te vayas. Justo un día de estos estaba escuchando a un hermano hablar sobre una palabra que está muy de moda ahora con esto del coronavirus. Dice asintomáticos. Se escucha mucho esa palabra, como muchas personas están asintomáticas, o sea, que no perciben que tienen el virus porque no tienen síntomas visibles, pero tienen el virus, están contagiados. Y pues lo mismo pasa a veces con nosotros los cristianos. Somos cristianos asintomáticos porque no se nos nota, no se nos manifiesta Jesús en nuestra vida. Entonces, él hablaba pues, sobre la importancia de que se nos note para contagiar a los demás de Jesús. Si no se nos nota, somos cristianos asintomáticos, entonces no estamos siendo el testimonio que deberíamos ser. Y bueno, qué mejor manera de que se nos note el cristianismo, que se nos note que en nuestra vida está Jesús, si no es a través de las virtudes. Entonces, pues tenemos que evaluar qué virtudes estamos desarrollando en nuestra vida. Pero hay una que es sumamente importante de desarrollar, que de hecho que sin esta virtud o valor, pues no podemos desarrollar las demás, y es la humildad. Vamos a ver, el origen de la palabra humildad viene de humilitas en latín, que también significa humus, y humus significa tierra. Y bueno, ¿qué tiene que ver tierra con humildad? Pues vamos a ver, les cuento, esta primavera que pasó, acá en casa hicimos un huerto, y entonces nosotros preparamos, antes de sembrar, pues ese huerto con una buena tierra, con una tierra fértil, y de una plantita chiquitita se me hizo un matononón gigantesco, enorme, y ahora pues llevo un mes cosechando tomates y chiles, y ya he cosechado como más de 50 tomates y tengo como 30 en camino. La verdad es que dio bastantes frutos, y chiles pues ahí siguen también apareciendo. La humildad es esa tierra donde se siembran y dan frutos las demás virtudes. Entonces, si vos querés desarrollar pues la virtud de la paciencia, pues si no tenés humildad, no vas a poder. Lo siento, no se puede. Ninguna virtud la vamos a poder desarrollar si no tenemos la buena tierra de la humildad. Es como la mamá de todas las virtudes. Es ahí esa tierra fértil donde todas las demás virtudes florecen y dan frutos. Y bueno, hay muchos frutos que van a venir de esa tierra fértil, ¿verdad? Como la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que logramos conseguir aún en los momentos más difíciles de nuestra vida que no entendemos. Sin humildad no la vamos a conseguir. La mansedumbre, que es la capacidad que nosotros desarrollamos de vivir situaciones adversas sin ira, sin enojo, sin cólera, porque qué difícil, ¿verdad? Es que cuando nos sobrevienen los problemas nos ponemos soberbios, nos enojamos, pataleamos, hacemos berrinche, no nos gusta, a nadie le gusta pues los momentos difíciles. Y esa mansedumbre solo la desarrollamos si somos humildes. Luego está el fruto del perdón. Sin humildad no puede haber un verdadero perdón. Es necesario que nosotros nos hagamos nada, que nos pongamos al nivel de la persona que nos ofende, y para poder perdonarla pues es un acto de humildad. Sin humildad no vamos a poder perdonar nunca a los demás. Otro
fruto de la humildad es la renuncia a sí mismo, que es lo que nos pide Jesús, que si queremos seguirlo a Él, tenemos que renunciar a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo. Pero no podemos anonadarnos, no podemos hacernos nada sin humildad. Y decía Santa Teresa, a mí que me den el último puesto porque ese nadie se lo pelea. Pues ese es el último puesto, es el que tenemos que pedirle a Dios siempre, y ese nadie se lo va a pelear. Pero qué difícil, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde nosotros queremos ser los primeros en todo, obtener los primeros lugares, que nos llenen de like en las redes sociales, bueno, sobresalir sobre los demás. Estamos expuestos a querer ser los mejores y a ser admirados en todos, y eso es lo que nos incentiva la sociedad, pero no nos incentiva la sociedad valores espirituales de ser el último, de dejar que sean los demás los que estén adelante de nosotros. En el plano espiritual, si no aprendemos nosotros a ser los últimos, nunca seremos los primeros en el reino de Dios. Funciona totalmente al contrario de todo lo que vivimos en esta sociedad. Otro fruto de la humildad es la aceptación de la cruz. Es una aceptación con amor de las cosas que nos sobrevienen negativas. Y a ver, cristianos y no cristianos tenemos cruces. Todos vamos a tener problemas en esta vida. Todos tenemos una cruz que cargar. La diferencia está en que si nosotros somos cristianos, pues abrazamos esa cruz, pero para eso hace falta humildad. Sin humildad no vamos a poder abrazar la cruz. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en base a esto. Ese es como el concepto de humildad más apropiado para lo que estamos hablando. Porque no se trata de ocultar en lo que somos buenos. Eso es como una falsa modestia, sino que somos capaces de ver nuestras virtudes sin que eso nos eleve el ego, ¿verdad? Que nos vaya para las nubes. Y somos capaces también de aceptar nuestras limitaciones. La humildad también es un valor social donde la modestia se manifiesta, en donde nosotros somos capaces de ver que somos iguales y vivir en ese plano de horizontalidad con los demás, de no verlo ni para arriba ni para abajo, sino es la capacidad de nosotros desarrollarnos con las demás personas. Entonces, si nosotros nos encerramos en una cueva y no le hablamos a nadie, pues no vamos a poder desarrollar la virtud de la humildad. Es necesario para desarrollar la humildad, la convivencia y el trato con las demás personas, pero en esa horizontalidad, en ver a los demás que son iguales a mí, ni más ni menos. También la humildad es una cualidad humana, es aquel valor que te permite ver esta igualdad de la que estamos hablando, independientemente de la posición socioeconómica de la persona. Entonces, no importa cuántos miles de millones tengas en el banco, vas a tratar a los demás iguales, tanto al pobre como al rico, porque qué fácil es para todos poner en un pedestal a aquellos que admiramos o aquellos que son superiores, que tienen más dinero, pero al pobre lo tratamos marginalmente, lo hacemos a un lado, nos huele feo, nos apesta, nos estorba. Entonces, pues la humildad también es ese valor humano que te permite aceptar y acoger al otro, no importa la posición socioeconómica que tenga. Muchas veces nosotros malinterpretamos el término de humildad o lo confundimos con modestia cuando vemos a alguien que viste muy sencillo, o lo confundimos con pobreza cuando vemos que alguien vive en una situación humilde o pobre. Pero eso no es humildad, eso pues es pobreza y es pues modestia, y no es lo mismo que humildad, porque puedes ser muy pobre y puedes tener los peores trapitos para ponerte, los más modestos, pero estar lleno de soberbia en tu corazón. Entonces, eso no es humildad. No debemos confundir pobreza y modestia con humildad.
Y mucho le huimos a la humildad porque tenemos el falso concepto también de que ser humilde es dejar que nos pasen por encima, que nos pisoteen la dignidad. Y estamos equivocados también en ese aspecto porque la humildad no tiene nada que ver con la dignidad de la persona. La dignidad de la persona pues es un valor que se respeta. Nadie va a ser menos humilde por defender su dignidad. Entonces, ya para ir como dándole forma a todo esto que estamos hablando de la tierra fértil que es la humildad para nosotros crecer espiritualmente, vamos a ir analizando ciertas características donde puedes ir anotando cuáles de estas presentas, cuáles no, o cuáles te falta trabajar. Yo ya hice mi listita también por ahí, pero vamos a ver cómo nos va en esta autoevaluación que vamos a hacer hoy. Cuando eres humilde, comprendes la igualdad y dignidad de todos los seres humanos que te rodean por igual. Nunca vas a ver con ojos de altanería aquel que está por debajo tuyo. O si tienes un puesto de liderazgo donde sobresales, donde estás a cargo de gente, nunca los vas a ver como gente que te tiene que servir. Al contrario, vas a tomar ese liderazgo y vas a aprovecharlo para servirle a ellos, en vez de esperar que ellos te sirvan a ti. El humilde valora el esfuerzo y el trabajo de todos por igual. No se trata de que alguien te está haciendo un trabajo porque le estás pagando, sino que valoras lo que está haciendo por vos y agradeces por ese esfuerzo y ese trabajo que está haciendo por vos. La persona humilde es capaz de reconocer sus propias virtudes. Y ojo con esto, porque no se trata de que si alguien te alaba alguna virtud, vos digas, no, toda la honra y gloria es para Dios, a mí no me digan nada. Ojo con esto, porque puede ser una falsa modestia. A Dios no le vas a robar la honra y la gloria, nadie puede, es imposible. Él es el dueño de la honra y gloria total. Entonces, pues cuando recibes una alabanza sobre alguna virtud, entonces vos sabes en tu corazón que están alabando a Dios, no a vos mismo. Entonces hay que tomarlo con humildad, sabiendo que es que los demás están viendo a Dios a través tuyo, a través de esa virtud. Saber que eres un instrumento, un ejemplo para otros seres humanos, desarrollen esa misma virtud. Entonces no, nadie le roba la honra y gloria a Dios por recibir una alabanza. El humilde también reconoce sus propias limitaciones, ¿verdad? Porque ahí también hay que, pues, tocarse el corazón y evaluar uno, pues, los dones que Dios nos dio y los que no nos dio. Al menos yo no me voy a ir a poner a gritar a pulmón partido en la iglesia cánticos de alabanza porque los ahuyento a todos con mi voz. Yo no nací para cantante, no tengo voz de cantante y lo que va a sonar es horrible, ahí se van a asustar. Entonces uno pues no puede pretender pues llegar, hay que darle a los hermanos que sí saben de canto pues la oportunidad de que ellos sean los que nos ayuden con las alabanzas y nosotros, miren, cante bajito o cante duro, pero no ahuyente, por favor. Y bueno, con las demás virtudes también, o los demás dones que tengas también. Tenemos que evaluar para qué somos buenos y para qué no. El humilde también es una persona que se expresa con afabilidad, que siempre tiene un buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Tiene esa cordialidad en su forma de hablar, no es grotesco, no es grosero, no ofende, no se burla. Eso también es parte de la humildad. El humilde actúa con modestia, con sencillez y con mesura. Y esto es que puede que tenga los títulos más altos, los estudios más elevados, que eso no va a hacer que se sienta más o menos que los demás. Es modesto, no necesariamente tiene que estar ocultando lo que sabe, pero no es algo que lo presume a cada rato para quedar él bien delante de los demás. El humilde también escucha a los demás y toma en cuenta sus opiniones, pero de verdad, con honestidad. No es nada más poner atención al otro y después dejarlo pasar, sino que todos tenemos algo que aprender de los demás. Entonces, pues, siempre van a haber hermanos pues que saben más de un tema que nosotros. Nosotros tenemos que tener pues la humildad de escucharlo y aprender de eso que ellos nos están enseñando, para un bien para nosotros mismos, ¿no? Sin duda alguna, el mayor ejemplo de humildad que nosotros podemos seguir es el del propio Jesucristo. Y hay un momento en los evangelios, en las escrituras, que está Jesús con sus discípulos ya en la última cena, sabiendo él que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, pues les ofrece una cena como amigos, los acoge
los está perdonando en ese momento porque él sabía todo lo que iba a pasar. Sabía que lo iban a entregar, que lo iban a negar, que lo iban a dejar solo. Y en ese momento yo me imagino toda una legión de ángeles en el cielo observando a su Señor, a su Rey, y diciendo, ahora sí que va a pasar. Estaban dispuestos a que él diera una sola orden, bajar y defenderlo de todo lo que le iba a suceder a Jesús en ese momento. Pero entonces estaban ellos esperando, me imagino, que ver qué hacía Jesús. Vamos a ver, ¿por qué Jesús? Eres Dios, pero también era hombre, tenía necesidades, era un ser humano como todos nosotros, con frío, que pasaba hambre, que sentía la traición en carne propia, que sentía dolor ante el rechazo. Era un ser humano en todo como nosotros. Entonces, pues yo me imagino que los ángeles estaban, bueno, si él quiere, él ordena y nosotros bajamos y lo defendemos. Era solo una palabra suya la que bastaba para saber qué él iba a hacer, qué iba a hacer Jesucristo en ese momento. Entonces imaginen como esas películas de superhéroes, donde está los enemigos destruyendo todo, destruyendo ciudades, y de pronto pues aparece, qué sé yo, Superman o el Capitán América o quien sea, y pues acaba con todos y salva al mundo. Bueno, pues ahí estaba Jesús. ¿Qué iba a hacer? Invocar, llamar nada más a sus ángeles, a sus ejércitos celestiales, y acabar con todo ese montón de romanos. ¿Y qué iba a hacer? Yo me imagino que Judas eso era lo que esperaba, ¿no? Ver a Jesús en ese plan de superhéroe, matando a todos sus enemigos, reinando. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor agarra una tina con agua, una toalla, y uno a sus discípulos les va lavando los pies, las patas sucias. Imagínense a esos discípulos con esas patas asquerosas, sucias, llenas de callos, heridas, de tanto caminar en el desierto, qué sé yo, oliendo a queso. Se rebaja siendo Dios a lavarle los pies a ellos. En ese mismo instante, Él nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer por los demás. Mire que si Él siendo Dios se rebajó a sí mismo, tomando forma de hombre, hasta su vida entregar por nosotros, ¿cuánto nosotros no podemos hacer siguiendo sus ejemplos, siguiendo sus huellas por los demás hermanos? Y eso solo lo logra uno a través de la humildad. Es la forma en que Dios actúa y trabaja a través de nosotros. Si no hay humildad, no dejamos trabajar a Dios. Y bueno, espero que les haya gustado y servido el temita de hoy. Gracias por estar una vez más acá conmigo, acompañándome. Quiero pedirles especialmente a los más allegados que me conocen o que me siguen en las redes sociales, nos tenemos de amigos, especialmente a ellos, que si me ven fallando en la humildad, que me corrijan, que me ayuden a crecer en este aspecto. Y pues nada, que gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Se me cuidan, bye bye. Chao.